Nosotros generalmente en nuestra vida tenemos muchos héroes, ¿no? En nuestra formación psicológica tenemos ya nuestros héroes preestablecidos. Por ejemplo, los niños, ¿cuáles son los héroes de los niños? Spider-Man, tú sabes, ¿no? Linterna Verde. Estos son los héroes nuestros. Fíjate que los héroes también son culturales. Los héroes nuestros como venezolanos, ¿quiénes son? Simón Bolívar, Francisco de Miranda, y hay razones pues para que nuestros héroes sean ellos. Pero como cristianos, nosotros desconocemos muchas veces el heroísmo. No apreciamos el heroísmo de aquellos que fueron héroes de carne y hueso. No eran Spider-Man ni Linterna Verde, eran de verdad personas que arriesgaron sus vidas, que impactaron la humanidad, que impactaron el mundo, que marcaron un antes y un después. Y precisamente por la cercanía que tenemos ahorita con la fecha del 31 de octubre de este año, en el cual se celebran 500 años de la Reforma Protestante. No es la Reforma, no, 500 años de la Reforma, no, la Reforma Protestante, porque no es la Reforma, hay gente que se reforman, o la Reforma Agraria, no, esta es la Reforma Protestante que vamos a celebrar. Es decir, hubo una ruptura, un movimiento poderoso de parte de Dios para cambiar la iglesia. Hace 500 años, el 31 de octubre se cumplen 500 años. La semana pasada estamos invitando a una caminata que tenemos el 16 de septiembre, si no me equivoco, va a ser en el municipio de Chacao, va a ser en un trecho, digamos que más o menos corto, pero allí vamos a ver una caminata de oración en celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Como muchos de nosotros desconocemos qué significó la Reforma Protestante, ¿verdad? Nosotros tenemos que por lo menos clarificar qué es lo que estamos celebrando y qué es lo que vamos a apoyar o qué es lo que vamos a desaprobar nosotros, ¿sí? Entonces allí tenemos vamos a hacerlo de una manera resumida, porque esto es fascinante y uno se puede aquí quedar enganchado horas y horas analizando los temas históricos. Pero vamos a hacerlo, puede ser en dos partes, hoy y la semana que viene hacemos la segunda parte, ¿verdad? Y quizás si haga falta una tercera parte la haremos, pues. Pero vamos a hacerlo lo más resumido posible para que nosotros podamos entender nuestras raíces. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen del paseo de los reformadores en Ginebra, en Suiza. ¿Verdad? Monumentos que nosotros no tenemos. Imagínense que se lo pusieran aquí, no sé, en el centro de Caracas. Uno pasara por ahí, viera las estatuas y dijera, ¿quiénes son esos pocos viejos? Esos viejitos, ¿quiénes son? Ni pendientes, pues. ¿Ves? Pero estos son personas que ya eso se ha perdido. La gente va a esos lugares y bueno, esos fueron los reformadores, así como que eso fue Spider-Man. Una broma, como ir para el paseo de Hollywood. Pero resulta que no, esto tiene una importancia capital, no solamente para los cristianos, esto cambió la historia de la humanidad, la historia de nuestro mundo. Lo primero que nosotros tenemos que entender, por supuesto, y ahí comienza todo, por nuestro Señor Jesucristo, una vez que el Señor, como todos sabemos, ¿verdad?, vino en su momento oportuno, preciso, durante el Imperio Romano. Cuando estuvieron todas las condiciones dadas, apareció el Señor Jesucristo. El Señor no vino durante el Imperio Persa, por ejemplo, no vino durante el Imperio Griego, el Señor vino durante el Imperio Romano, donde había condiciones favorables para la predicación del Evangelio. Por eso que el Señor estableció un tiempo de su llegada. Y por eso que en la carta a los Gálatas nos habla que el Señor, a su tiempo, vino el Señor Jesucristo, se manifestó el Señor Jesucristo. Es decir, aquí estuvo en todas las condiciones dadas. Por ejemplo, existía un orden en medio de una tiranía, porque Roma era un imperio
Era tirano, pero era un imperio que tenía todo organizado. Existía un idioma dominante y un idioma que era bien conocido y compartido por muchos pueblos, que era el griego, pero no el griego que nosotros conocemos hoy en día, sino el griego koiné o el griego común. Había leyes también que permitieron la predicación del Evangelio, que eran lo que se conocía como la predominación de la Pax Romana o la paz romana. Esto, digamos que le daba un ambiente favorable a la predicación del Evangelio. Aquí comenzó el Evangelio. El Señor, usted sabe que vino a los judíos, ¿verdad? Dice que a los suyos vino, dice en la carta, el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero él vino a los suyos. Recuerden que en una oportunidad Jesús se consigue con una mujer que lo persigue y le dice: Señor, ayúdame, mi hija está endemoniada. Y el Señor la ignora y seguía a la mujer detrás de él, y los discípulos le dicen: oye, Señor, pero ¿qué hacemos con esta fastidiosa? Nos deshacemos de ella. Y la mujer sigue insistiendo, y la mujer le dice: Señor, pero ayúdame. Y el Señor se voltea y le dice: mira, yo fui enviado a las ovejas de Israel, porque ella no era judía, ella era sirofenicia. Y ella le dice: Señor, pero ayúdame. Y él le dice: mira, no es bueno tomar la comida de los hijos y echarla a los perrillos. Imagínate, el Señor le dijo perra, las perritas, ¿no? Eso era la manera que los judíos trataban a los que no eran judíos, o perros, o cerdos, así nos trataban. El Señor vino a los judíos, le predicó el Evangelio a los judíos, se manifestaron los milagros en medio del pueblo judío, porque esto era lo que el Señor tenía establecido para que los judíos, como pueblo de Dios, tuvieran su última oportunidad de recibir al Mesías. Bueno, ellos decidieron rechazar al Mesías. Los judíos, una vez que el Señor fue levantado al cielo, devolvió al cielo, una vez que resucitó, los judíos tuvieron un tiempo más de un aproximado de 3 años y medio más, ¿verdad?, en el cual los discípulos les predicaron a ellos en todos los lugares. El Señor dejó esta comisión para sus discípulos y para nosotros, una misión. Le dijo, esta la sabemos todos, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20, Jesús se le acercó entonces a ellos, a los discípulos que están allí, y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Fíjense cuál era el mandato. El mandato era: vayan y enséñenle a otras personas lo que ustedes aprendieron. Vayan y testifiquen a otros acerca de lo que ustedes conocieron. Vayan y hablen a otros del reino de Dios. Eso era todo. Tenían que ir a hablar. Ellos tenían que ir a obligar a alguien, a perseguir a alguien, a amenazarlo, a extorsionarlo. Mira, si no te metes al evangélico, te agarramos y te botamos el trabajo. ¿Tenían que hacer eso? No, para nada. Ellos tenían solamente que ir, enseñar, predicar y hablarle a las demás personas acerca de lo que Dios había hecho con ellos. Eso era un mandato para los discípulos y para nosotros es claro. Ahora, donde ellos llegaban, hay muchos versículos, no hay cuál meter aquí, pero conseguí uno que nos aclara muchas cosas. Donde los discípulos llegaban y los cristianos llegaban, ¿verdad? Ellos lo que hacían era bendecir a la gente, como siempre. Donde los cristianos llegan, no llegan a robar, no llegan a aprovecharse de los demás, no llegan a mentirle a los demás, no llegan a manipular a nadie, no llegan a meter cizaña, chisme. No, donde los cristianos llegan más bien a bendecir, llegan a ayudar, llegan a restaurar amistades. Bueno, donde ellos llegaban, liberaban. En Hechos 19, 18 al 20, dice allí ese pasaje, ocurrió algo bien significativo. Ellos están predicando en esa ciudad y dice que muchos de los que habían creído el mensaje del Evangelio, llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas.
O sea, decían, oye, yo era un ladrón, o yo era tal cosa. Confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Fíjate, ve lo que hacían los cristianos, que era lo que causaba la predicación del Evangelio. Sencillo. ¿El Evangelio es complicado? Sencillo. Mira, estás en pecado, ¿verdad? Tienes una ruptura de comunión con el Padre Celestial que te creó, pero Cristo vino para restaurar. Lo que tienes que hacer es poner tus pecados a los pies de Cristo y mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz recibir el perdón de tus pecados y restaurar tu relación con el Padre Celestial. Eso es todo. O ese es el mensaje del Evangelio central, sencillo. Bueno, muchos de los que habían creído juntaron entonces el montón de libros de hechicería y los quemaron delante de todos, en medio de la ciudad. Quemaron todos los libros de Harry Potter, el libro de San Cono, todos esos libros de hechicería y cosas raras. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Entonces, ¿qué causaba la predicación del Evangelio? Libertad. Causaba que la gente se diera cuenta, oye, estamos adorando a dioses falsos, estamos haciendo cosas indebidas, yo me estoy comportando como un animal, o yo estoy siendo, yo estoy siendo una maldición para mi ciudad, yo estoy perjudicando a mi familia. La gente se da cuenta porque ese es el trabajo del Evangelio. El trabajo del Evangelio es que alguien ora por usted, ¿verdad? Alguien le predica del Señor, y si usted abre su corazón voluntariamente recibe del Señor el perdón, y el Señor a través de su Espíritu Santo comienza a trabajar con su vida. Por eso es que dice que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, la gente comienza a pensar, oye, esto está mal, esta medallita está mal, esta visita está mal, este amuleto está mal, yo no voy a votar eso. La gente empieza a ser convencida por el Espíritu de Dios para deslastrarse, ¿verdad?, de todas las cosas que le causan maldición a su vida. Eso es la predicación. Donde ellos llegaban, los cristianos, lo que hacían era bendecir y liberar a la gente. ¿Está bien? Eso es lo que hacían. Ahora fíjense. Fueron perseguidos por su propio pueblo desde el principio. Los propios judíos a quien ellos habían ido, usted puede revisar la historia universal y puede verificar qué daño le hacían los cristianos a los judíos en ese tiempo. ¿Qué daño le podían hacer? En absoluto ninguno. Lo que hacían era enseñar en las sinagogas, enseñar en las plazas, enseñar en las casas acerca de la Biblia. Eso era todo. Pero fueron perseguidos desde el principio. Hechos 7, 54 al 60, más o menos nos habla de la primera persecución, la primera gran persecución que se inició después de la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Este fue aproximadamente en el año 34 después de Cristo. Los líderes judíos se enfurecieron, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. ¿Qué hicieron los judíos cuando Esteban lo que hizo? Si usted revisa eso en su casa, en todo ese capítulo 6 y 7, Esteban varios discípulos son perseguidos, principalmente Esteban es llevado ante un concilio, ¿verdad?, del sacerdote, y él lo que le dice es: hermano, escúchame por un momento. Y de verdad yo no entiendo cómo ellos se quedaron callados y permitieron que Esteban hablara. Y Esteban lo que hizo fue darles un paseo a ellos por toda la historia del pueblo de Israel para que ellos entendieran qué es lo que iban a hacer. Y sin embargo, cuando Esteban termina su gran sermón, una tremenda exposición, dice que ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, no lo querían escuchar. Bueno, así hay gente que no quiere escuchar el Evangelio, y eso es respetable. El que no quiere escucharlo, bueno, ¿cuál es el problema? No lo vamos a matar
Pero dice que comenzaron a gritar y se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y ahí se pone la cosa grave. Porque usted no quiere escuchar a un cristiano, a un evangélico que le está predicando que hace usted. No tiene que matarlo para eso, ¿verdad? Tiene que decirle, mira, no me hables más, no quiero, o no le atiende el teléfono, o no le responde el WhatsApp. Usted intenta cualquier cosa, pero no tiene necesidad de apedrearlo y matarlo, ¿verdad? Pero fíjense, ¿quién hace eso? ¿Quién es el que está detrás y moviendo a la gente para que mate a otra persona porque está predicando? Satanás detrás de eso. Y dice que Esteban oró. Fíjense el daño que hacen los cristianos. Oró y dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando. Y le dijo, Señor, quémalos vivos a todos. Dijo, mira, Señor, no los culpes por este pecado. Fíjate el daño que hicieron los cristianos. Perseguidos, pero no le hicieron daño a nadie. Los cristianos verdaderos, seguidores de Jesucristo. De paso hay que decir que el término cristiano no era un término muy reconocido y muy bonito, porque el término cristiano se le atribuyó a las personas, ¿verdad?, que de manera peyorativa o burlista le decían cristiano, era como Cristo pequeño. Ahí vienen los cristianos. El libro de los Hechos registra, dice que en Antioquía fue donde por primera vez se le llamó cristiano, pero eso lo dijeron por burla. De la misma manera como nosotros, digamos que de la Reforma para acá, a la gente le dicen los protestantes, que eso no fue como un gran título, ¿no? Los protestantes eran los reclamadores, los formalillos, los revoltosos. Eso era un término peyorativo de la misma manera. Pero fíjense, fueron ellos también, luego de allí, perseguidos por su propio pueblo, pero fueron también perseguidos y execrados por Roma, el imperio dominante. Recuerden que Roma cayó en el 476, imagínate, después de Cristo. Después de este evento de Esteban, caerían unos 340 años luego, 430 años luego. Es decir, ahora que quedaba tiempo. Y el imperio romano tuvo sus varios emperadores que tomaron a los cristianos, muchos de esos emperadores fueron muy malvados, muchos tomaron a los cristianos, los echaron a los leones en el circo romano, muchos fueron muertos y colocados en estacas, prendidos con cera, con brea, y los prendían para alumbrar los caminos. Así, de esa manera espantosa y horrorosa fueron tratados los cristianos, fueron execrados por Roma. Es decir, Roma utilizó todo su poder con varios de sus emperadores para azotar a los cristianos. Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué nos hubiese pasado a nosotros si hubiésemos vivido ahí en el tiempo de Roma? ¿Será que nosotros valientemente le hubiésemos dicho a los emperadores, bueno, yo sí soy cristiano, a riesgo de ser quemado, puesto en una estaca y que prendido en fuego ahí vivo? Esto es lo que sucedía en esos momentos, pero los cristianos, ¿ustedes piensan que los cristianos debieron haber disminuido en número? Lógicamente debieron haber disminuido. La gente debió haber tenido un temor y un terror a convertirse al cristianismo. Pero resulta que la cuestión era al contrario. Las personas mataban a 20 cristianos y se convertían en 100. Perseguían y azotaban, metían preso a 500 y salían 1500. Y así el cristianismo se multiplicaba. Y una de las causas por las cuales el cristianismo se multiplicaba era precisamente porque cuando los cristianos eran así arrojados a los leones, ¿verdad?, en el circo no estaban ahí en la arena esperando ser devorados por los leones, quejándose diciendo, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué permitiste esto? O estaban ahí insultando al emperador, o los cristianos estaban, no sé, llorando, chillando porque estaban a punto de ser devorados por las fieras. No, los cristianos estaban, ¿sabes cómo morían la mayoría de ellos?
cantando. Muchos los reunían ahí, ellos entonaban un himno y las personas que estaban alrededor decían: todos estamos con ninguno locos. Algo tiene que pasar, algo tienen que tener ellos. ¿Qué creen ellos, padre? Como una persona a punto de ser devorado, a punto de ser destruido, a punto de ser muerto, va a estar cantando. Bueno, esto impactaba grandemente a la sociedad, y la sociedad, las personas pensantes, eran tocadas por el poder del Espíritu de Dios, y la gente se sentía atraída al cristianismo. Decían: no, yo tengo que conocer esto, déjame investigar. E investigando se convertían hasta los mismos soldados romanos. Los centuriones, se recuerda Cornelio, gente así como ellos se convertían al cristianismo. ¿Por qué? Por el testimonio de los cristianos. Ahora, esto era el testimonio de los verdaderos cristianos. Ahora, en el año 313 después de Cristo, lo que no logró la persecución era espantosa, hermano. Usted tiene que, hablar de esas cosas, es como habla de la crónica policial, se queda en pañales. Porque de verdad que Satanás se ensañó de una manera, pero terrible, en contra de los cristianos. O sea, inventaron cualquier cantidad de cosas para torturar y perseguir a los cristianos, el Imperio Romano. Ahora, en el año 313, el emperador romano Constantino emitió el Edicto de Milán, mediante el cual se reconoció el cristianismo como una religión oficial, con el cual cesaron las persecuciones. Entonces el Constantino ascendió al trono como en el 312 por allí, ¿verdad? Después de vencer en una batalla. Él supuestamente, según dice la tradición histórica, que él tuvo una visión en la cual él vio una cruz, y entonces decía, antes de ir a una batalla, decía: por este símbolo vencerás, decía, ¿no? Entonces él le pintó una cruz en los escudos de sus soldados, y entonces venció, y él lo tomó como una premonición, como una revelación, y entonces se convirtió al cristianismo, se convirtió entre comillas, ¿no?, al cristianismo, y decretó la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Por supuesto, la historia habla más bien, la historia profunda, si usted analiza bien la historia profunda, Constantino en realidad nunca dejó de ser adorador del sol. Él era adorador del dios sol. Es decir, él no se convirtió en nada, pero decretó la religión cristiana como religión oficial. Fíjese la táctica de Satanás. ¿Qué hicieron los cristianos en ese momento? Los cristianos que estaban escondidos, ¿verdad?, que se reunían escondidos, como se reúne hoy la iglesia de China. O sea, la iglesia verdadera de China, esa es la iglesia más grande del mundo, porque se reúne y nadie sabe dónde se reúne. Cantan los cánticos, no como nosotros, alborotamos, oye, esto calladito y todo, decir, tú sabes, clandestino, pero son iglesias fervorosas del Espíritu. ¿Ve? Ahí los cristianos fervorosos se reunían, oraban, y sanaban, restauraban, hacían todo su trabajo muy bajo perfil. Cuando Constantino emitió este edicto, ¿qué hicieron la mayoría de los cristianos? Dijeron: ay, gloria a Dios, papá, gracias, nos mandaste a un rey cristiano. Y todos salieron de sus escondites. Y entonces Constantino los llamó y le dijo: no, mírate, ya los cristianos no se preocupen, vénganse todos, y vamos a hacer una gran nación entre todos y podemos ayudar. Y resulta que los cristianos, la mayoría cayó en la trampa, y comenzaron a formarse iglesias, super iglesias, gigantescas iglesias, pero que también dentro de esas iglesias comenzaron a reunirse mucha gente que no era cristiana, pero que entonces decían: bueno, vale, pero a mí me gusta el cristianismo, porque ya, claro, y como la religión oficial, tenemos que ser cristianos todo el mundo, pues obligado, por decreto. ¿Cómo hacemos? Porque yo adoro a la diosa Artemisa. Artemisa era la Diana de los Efesios, la diosa de la fertilidad, o la reina del cielo del pasado. Y entonces esto degeneraba, o digamos que tenía su raíz en Semiramis, la esposa de Nimrod,
que con su hijo Tamuz en sus brazos se convirtió en una diosa para muchas culturas. Entonces, ¿qué hicieron los formadores de la mega iglesia de Constantino? Dijeron, vale, pero no importa, vamos a hacer una cosa, que Artemisa sea la Virgen María, pues, está bien, porque parecía, mira, tiene al niño que tiene que cargar su... No, pero ese niño es Tamuz, no, bueno, que ese niño es Jesús, pues. Y listo, y ahí formar, cosas como esas se comenzaron a formar por mucho tiempo. Lógicamente, muchos cristianos no cayeron en la trampa y tuvieron que huir de Roma. Pero ahí se comenzó a consolidar una mega iglesia. Constantino asumió el título, eso era el título del emperador romano. Se llamaba así, Pontifex Maximum, o sumo pontífice. Eso era el título del emperador. Entonces él era rey en el ámbito político, pero él también era el sumo pontífice de la iglesia. Es decir, él dirigía al Estado y dirigía también a la religión. Eso era el título que le correspondía al emperador. Entonces aquí comenzó a formarse una iglesia súper poderosa. Ahora, fíjense lo que ocurrió en la historia. Los cristianos, como les recuerdo, muchos de los cristianos originales se fueron hacia las montañas. Por ejemplo, los Alpes suizos, los Alpes franceses, muchos se fueron hacia esa montaña, huyeron, se dieron cuenta y dijeron, no, este está formando es una mezcla de muchas religiones, o sea, el cristianismo paganizado, no que va, y muchos se fueron. Pero la mayoría de los cristianos se anexó a esa iglesia y comenzó entonces a formarse la iglesia con los obispados. Comenzaron a surgir obispos de muchas ciudades. O sea, los obispos eran como decir los pastores, pero un poquito más altos, algo así. Entonces comenzaron a existir el obispo de Roma, el obispo de Babilonia, el obispo de Turquía, así en varias ciudades, el obispo de Éfeso. Fíjense que el apóstol Pablo habla de ese cargo, dice, el que anhela obispado, ¿se acuerdan? Pasa, dice, el que anhela obispado, buena cosa desea, está bien. De hecho, su hijo adoptivo, o su hijo espiritual, pues Timoteo, era obispo en una ciudad. Pero aquí se comenzó a conformar un obispado diferente. Entonces comenzaron a existir, digamos que rivalidades entre iglesias, pues. ¿Quién era más espiritual? ¿Quién tenía la mayor cantidad de personas? ¿Quién tenía que estar por encima de otro? ¿Quién estaba más cerca? Y por supuesto, ¿quién estaba más cerca del emperador? El obispo de Roma, porque estaba en la ciudad capital. Entonces comenzaron a existir competencias. Se fue conformando una iglesia que se llamó la iglesia católica. Católico significa universal. Entonces, una iglesia universal o católica. Entonces, comenzaron a existir varias competencias entre ciudades. Por ejemplo, en una oportunidad, cuando ya estaba en decadencia el imperio romano, ya estaba en decadencia porque los bárbaros, las tribus bárbaras comenzaron a presionar para poder hacerlo del territorio romano. Bueno, Constantino mudó su capital desde Roma, la mudó a Estambul, lo que hoy es Estambul en Turquía, pero que en ese momento la bautizó como Constantinopla. Entonces ahí, digamos que formó el reino, la capital del reino, y por supuesto surgió el obispo de Constantinopla. Pero aquí quedó el obispo de Roma como el máximo representante de la iglesia en ese momento. Y hay que recordar, la iglesia cristiana, porque son los cristianos, pasa para el mundo. Los cristianos, cuando decían los cristianos, eran esos que estaban ahí. Eran esos que estaban ahí. Hoy para el mundo los cristianos, ¿quiénes son? Por ejemplo, la gente que no sabe del cristianismo, digamos los musulmanes, ellos no saben del cristianismo. ¿Quiénes son las figuras para ellos de los cristianos? Bueno, lo que ellos ven en televisión, lo que ven en internet, los más famosos. Pues. Si esa gente comete errores doctrinales, errores de cualquier tipo, ¿quiénes lo cometen? Los cristianos.
Entonces, el cristianismo era eso, lo que estaba en Roma en ese momento. Ahora, ¿cómo comenzó a paganizarse el cristianismo? Fíjense todo lo que ocurrió de siglo en siglo. Ahí vamos a hacer un recuento de muchas cosas, pero no están todas ahí, está la más resaltada. Fíjense, en el año 354 después de Cristo, el obispo de Roma, Julio I, ordenó que el día de nacimiento oficial de Cristo es el 25 de diciembre. ¿Usted sabe que Cristo no nació el 25 de diciembre? ¿O quién cree que sí? Ya sabe que no puede haber sido el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre es una época nevada, donde hay mucho frío y hay nieve en esas montañas, y dice la Biblia que los pastores estaban ahí paciendo sus ovejas, es decir, las ovejas estaban comiendo pasto, y el pasto no está ahí en invierno, ¿sí? Entonces, en el año 354, él decretó que el día de nacimiento oficial de Cristo es el 25 de diciembre. Y esto ya lo sabemos, esto lo sabemos es porque, ¿cuál fue la razón? La razón es que el 25 de diciembre era el solsticio de invierno, en el cual se adoraba al dios Sol, y el dios Sol era el dios de Constantino. Entonces era como para unificar una fecha bien importante dentro del paganismo, ¿verdad?, dominante en Roma, y decir, oye, vamos a cristianizar este día, chico. Entonces cristianizaron ese día. Este es el día que nació Cristo. Esto no quiere decir que usted no celebre Navidad. No, si usted pone su arbolito, si usted hace su arbolito en su casa, póngalo, eso no hay problema, hermano. Ahorita no hay problema. Usted sabe a quién adora, que adora a Jesucristo. No hay problema. Y que usted se compre su estreno en diciembre, si puede este año. Tiene que rogar al Señor bastante. Pero eso no tiene ningún problema. Usted puede hacer cosas como esa sin ningún problema. Pero fíjense cuál fue la intención o cómo le fue formando las cosas. Miren. Luego, en el año 394, empezó la misa como rito diario en la Iglesia Católica Romana. Ya dijimos que católico el término católico significa universal. Romana porque estaba en Roma. La noche del 24 y 25 de diciembre del 394 se celebró la misa para Cristo, donde el sacerdote bendijo el pan y el vino y pasó la conversión singular de toda sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en su sangre. ¿Dónde se inició la misa? En el 394 después de Cristo. Ahí se celebró la primera misa en el 394, no fue la Santa Cena. La misa, en la cual el sacerdote dijo que la galletita que se estaban comiendo era el cuerpo literal de Cristo, que se lo estaban comiendo, y que la sangre era la sangre de Cristo literal. Ahora, uno puede decir en este momento, bueno, pero ¿cuál es el problema? Que ellos crean que la sangre, eso no tiene nada que ver. Ahora, el ritual en sí no da chance de explicar todas estas cosas, pero primero, ese ritual no es original de Roma. Ese ritual es un ritual que se realizaba en Egipto. Este ritual dice que el sacerdote que está en ese momento oficiando la misa, él tiene que ordenar a Cristo que baje del cielo y se meta en el pan y en la hostia y en el vino. Es decir, sacrifica a Cristo nuevamente. Y la gente se toma la sangre y se come el cuerpo de Cristo para ser perdonado. ¿Qué le parece eso? Y si usted no creía en eso, entonces usted tenía que contar con la muerte. Esto se llama la transubstanciación hoy en día. En el año 431, ve cómo se va formando el cristianismo conocido hoy en día. El 431 comenzó la exaltación de María y el término Madre de Dios. Es decir, que desde el 431 hacia abajo, nadie pensaba que María era la Madre de Dios. Entonces, comenzaron a llamar a María la Madre de Dios. ¿Está bien que María le digan la Madre de Dios? ¿Dios tiene madre? No, obviamente no, pues tendría abuela. ¿Verdad? O sea, no tiene sentido. Dios es eterno, María no es eterna. Y fue aplicado a ella por primera vez allí, en el 431 después de Cristo. En el año 500
inició el uso de vestiduras especiales para los sacerdotes que los separaban de la gente normal de la iglesia. Es decir, la gente comenzaron a vestirse con esas túnicas, con la broma así, el gorrito papal, la broma. Comenzó en esa época, en el año 500, para distinguirse de la gente. En el 593, Gregorio el Grande estableció la doctrina del purgatorio. Es decir, antes de eso no se enseñaba acerca del purgatorio. O sea, el purgatorio es que la gente que son muy malos y se mueren se van para el infierno. Los que son buenos y se mueren se van para el cielo. Pero los que son medio, más o menos, entre bueno y malo, no pueden ir ni para el cielo ni para el infierno, sino que van al purgatorio, un limbo. Una cuestión ahí, por un tiempo pagan los pecados por un tiempo, 500 años, 1000 años, depende de lo que le dicte el Papa. 3000, 5000 años, y luego puede ser que vaya al cielo. Eso era la doctrina del purgatorio en el 593. En el 553 María fue hecha una virgen eterna. Virgen eterna significa que María no tuvo más hijos, que siempre fue virgen. Es una cuestión que contraría la Biblia. La Biblia, por supuesto, con sus palabras demuele ese argumento, porque dice que en una oportunidad estaba Jesús enseñando en un lugar, y uno de los discípulos, el lugar estaba así full, ¿verdad? Y uno de los discípulos le dijo: maestro, tu mamá y tus hermanos están allá afuera, te están buscando. Parece que la mamá y los hermanos estaban preocupados porque Jesús casi ni iba para la casa, sino que estaba. Y entonces le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la voluntad de Dios, los que siguen la voluntad de Dios, los que escuchan mi palabra. O sea, María, después que tuvo a Jesús, bueno, tuvo otros hijos, porque dice que José no la conoció hasta, o sea, que después la conoció, después tuvieron relaciones sexuales, pues no fue virgen toda la vida. Jesús tuvo otros hermanos. Pues en una oportunidad también unos discípulos o unas personas que estaban allí escuchando a Jesús dijeron: oye, ¿de dónde saca este carpintero? Este no es el hijo de José, ¿de dónde saca estas cosas? Este no es el hijo de José y de María, nosotros no conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. De hecho, la epístola, por ejemplo, de Santiago la escribió Jacobo, Santiago, hermano de Jesús. Judas, la cartica de Judas, la que viene antes de Apocalipsis, Judas era el hermano de Jesús. Es decir, Jesús tuvo otro hermano. Pero en el 553 a ellos se les ocurrió que María fuera hecha virgen eterna. Claro, esto es todo un trabajo, porque tienen que endiosar a María para hacerla central dentro del cristianismo. En el año 600, Gregorio I ordenó el uso de la lengua latina como lengua para orar y predicar. Es decir, la Biblia se tenía que leer en latín, porque era el idioma de los ángeles, el idioma de Dios, y no podía ser hablada en otro idioma porque era una herejía. Yo no sé si todavía en la actualidad hay lugares, iglesias católicas en el mundo donde se habla la Biblia en latín. Y yo creo que sí. Por ejemplo, en Italia, que la religión católica es muy dominante en Italia, Portugal, España, Polonia, se enseña la Biblia en latín. Bueno, él ordenó que la lengua oficial obligatoria para orar y predicar era el latín. La Iglesia romana tomó en uso la oración a María y a los santos muertos, también en el año 600. Es decir, ahí comenzó la adoración y la invocación a María y a los santos. Entonces se le oraba que sí a San Pablo, a San Pedro, a San Juan, a todos los discípulos se le oraba. Y todos los santos que era santo, que le decían muy buena gente, pero que había muerto, entonces también lo oraban, le prendían velas y lo invocaban. Comenzó en esta fecha aproximada. En el 600, Bonifacio, quien era un obispo en Roma, tomó el título de papa. Fíjate, antes de él nadie se había atrevido a llamarse papa o papá. Eso era papá o padre, pues, el Padre Supremo. Porque acuérdense que lo que dijo el Señor Jesucristo: a nadie llaméis padre, sino a quién, a vuestro Padre que está en los cielos. No llaméis padre a nadie. Ustedes tienen un solo papá, el Padre que está en los cielos. Ese es su papá.
pero él dijo que ahora comenzó a llamarse Papa o Papá de toda la cristiandad. En el 709 se empezó en la iglesia a besar los pies del Papa. ¿Sabe? Que el que se acercaba al Papa tenía que besar los pies. Hay una anécdota histórica, o sea, real. Simón Bolívar fue una persona que tuvo muchas contrariedades en su vida, ¿no? Vivió una época bien difícil y su proveniencia también lo condicionó a muchas cosas, pues, porque Bolívar, su familia era ultracatólica, pues, españoles, pero Bolívar se consiguió con Miranda. Miranda era protestante, Miranda era cristiano, conoció el cristianismo. Miranda, de hecho, fue, por eso fue que Miranda fue héroe de guerra, pues, o el venezolano más universal. Francisco de Miranda estuvo en la Revolución Francesa, también batalló en la Revolución Norteamericana, también batalló en batallas en Rusia. Es decir, era un hombre con un pensamiento abiertamente libertario, y eso era sembrado gracias al conocimiento de la palabra de Dios. Miranda le habló a Bolívar. Bolívar en una oportunidad se reunió con gente protestante, con cuáqueros o cuáqueros. Cuáqueros son aquellos, después de la avena cuáquero, que tiene el sombrerito. El señor que sale en la avena cuáquero con un sombrero. Bueno, cuáquer viene de eso, de los cuáqueros, que eran cristianos en una región norteamericana. Entonces, Bolívar está luchando por dentro de sí con esta idea. Bolívar en una oportunidad se le consiguió una audiencia con el Papa. Un amigo de él le consiguió una audiencia y le dijo: mira, tenés que acercarte al Papa, tenés una oportunidad única en tu vida, tenés que hablar con él, porque si consigues su apoyo, está en sus cuestiones libertarias. Y él tenía que llegar y besarle la cruz que estaba en los pies del Papa, en la sandalia. Y cuando él llegó, él se rehusó a besarle la cruz que estaba en los pies del Papa. Entonces, el Papa se dio cuenta en la broma y él tenía un anillo, entonces le ofreció su anillo para que Simón Bolívar besara su anillo, y Simón Bolívar besó el anillo del Papa. Conversaron, y luego que salió de allí, el amigo le reclama y le dice: oye, pues tú eres loco, ¿cómo me vas a hacer pasar esta pena a mí? ¿Verdad? ¿Cómo le vas a dar ese desplante a su santidad? Y Bolívar le dijo: mire, la cruz es un símbolo cristiano que los reyes lo tienen en alta estima. Los reyes lo tienen en tan alta estima que lo usan en sus frentes, lo usan en sus coronas. El Papa, siendo el Papa, debería usarlo en su corona y no en sus pies. Y por esa razón yo no voy a reverenciar una cuestión que es una irreverencia de parte de él. Fíjese, en el año 709 se comenzó a enseñar eso, que el que se acercara al Papa tenía que besarle los pies. Fíjate que eso no es actual, o no es de toda la vida. En el 850 se instituyó un concepto, el concepto del agua bendita mezclada con una pizca de sal y bendecida por el sacerdote. ¿Vio? ¿Se acuerda como bautizan a los niñitos chiquitos que le echan un poquito de sal y agua bendita por encima? En el año 1079, el Papa Bonifacio VII estableció el celibato sacerdotal mandatorio. ¿Sabe lo que es el celibato, no? Celibato es que los sacerdotes, el que se le ocurre estudiar para cura, no se puede casar nunca, ni puede tener mujeres ni nada. Celibato sacerdotal mandatorio. Cuando el Señor Jesucristo enseñó, dice: el obispo que sea marido de una sola mujer. Es decir, Pedro tenía su esposa. ¿Se acuerdan que Pedro tenía la suegra que estaba enferma? Bueno, Pedro tenía su esposa, y ellos, aquí se les ocurrió que ellos tenían que tener un celibato. Por supuesto, esto es toda una apariencia, porque esto ha generado más bien una cantidad de complicaciones. Pero fíjense, en el año 1079, en el 1090 se empezó a usar el rosario. ¿Sabes? El rosario es la bichita de Pepita. Bueno, el rosario, ¿sabes dónde proviene el rosario? Originalmente, de la religión hindú, de India. ¿Cómo será que cuando Cristóbal Colón llegó a América, consiguió entre los mayas, los aztecas y civilizaciones así como los incas, consiguieron rosarios?
Es decir, que Rosario, cuando lo vio, se pero ¿dónde sacó esta gente en esto? Si esto es nuestra Santa Madre Iglesia. No, eso es más antiguo que eso. En el 1184, el Concilio de Verona estableció la Inquisición a los herejes. ¿Sabe lo que fue la Inquisición? Es decir, que el que cometía herejía en contra de la Iglesia tenía que ser muerto, perseguido y muerto, torturado, perseguido, torturado y muerto. Esto era Santa Inquisición, la Santa Inquisición. En el 1184, por supuesto aquí tendríamos que nosotros, mire, usted consigue en los libros de historia, el más popular que nosotros tenemos, pues, estudiantil, el de Aurelio Yepes Castillo, ¿no? Aurelio Yepes Castillo, o sea, ese librito que le manda, que lo usa en el liceo, ahí cuenta la Inquisición y cuentan todo este tipo de cosas, pero por encimita. Claro, nosotros tendríamos que meternos bien profundo para ver la magnitud de esta barbaridad. Es una barbarie que ocurrió en esa época. Bueno, aquí en el 1184 se estableció la Inquisición en el Concilio de Verona. En el 1190 se empezó la venta de bulas e indulgencias. ¿Sabe lo que era una bula? Una bula era como un decreto que emitía el Papa para que si, por ejemplo, uno era un ladrón, borracho, maltratador, entonces yo sabía que estaba condenado al infierno. Pero si yo tenía plata, era un tramposo y tenía plata, compraba mi bula y entonces el Papa me perdonaba para toda la vida. Yo podía hacer lo que me diera la gana, que yo tomo mío para el cielo. Eso es lo que significaba la bula. Perdonar los pecados por dinero. En 1229 el Concilio de Valencia prohibió la lectura libre de la Biblia y la colocó entre los libros prohibidos. Entonces era prohibido que las personas tuvieran una Biblia en su casa, que las personas leyeran la Biblia. ¿De dónde puede surgir esto? ¿De los cristianos? Oye, tú tienes que surgir del infierno, porque lo único que puede usted abrir el entendimiento es la Biblia, la lectura de la Biblia. Lo único, si usted no conoce la Biblia, usted está técnicamente frito, no tiene oportunidad, no tiene chance, no tiene luz, sino es con la lectura de la Biblia, el estudio dedicado, reverente de la Biblia. La Biblia no es cualquier libro, hermano. Aunque la Biblia, por supuesto, no es que, como mucha gente la tiene como que la abren así con cuidadito en el Salmo 91, para apartar el polvo, que nunca la leen por empolvar. Pero una broma así como que la Biblia, cuidado con eso, la Santa Palabra. Ese es un libro de papel igualito de todos los libros, pero el contenido de ese libro es luz para su vida. Lo que está escrito en ese libro no fue escrito simplemente por hombres mortales porque les dio la gana. No, ellos escribieron, ciertamente lo escribieron hombres mortales, pero lo escribieron iluminados e inspirados por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo. Mire, en el 1251, Simón Stock de Inglaterra inventó el escapulario, que es una pieza de tela marrón que se usa junto con la imagen de la Virgen María. Se lo tengo que explicar porque yo creo que nadie aquí sabe qué es el escapulario, y nadie tenía un escapulario blindado. Bueno, no sé si yo sí tenía uno. Ese se supone que tiene poderes sobrenaturales. Ustedes saben, ¿no?, que la gente iba para las procesiones y lleva el escapulario, entonces el cura le hace, listo, ya eso está bendito, eso no me pasa nada en la vida porque tengo la protección de María en mi vida. En el 1439 la doctrina de los 7 sacramentos fue confirmada. Es decir, usted tiene que cumplir con los 7 sacramentos, porque si no saca al infierno. En el siglo XIV aparece la historia John Wycliffe. Fue llamado, o lo llamaron así, la estrella de la mañana de la Reforma, o el lucero de la mañana de la Reforma. Porque esto de la estrella de la mañana es como que alguien, usted sabe cuando está por amanecer, cuando está por amanecer es el tiempo de mayor oscuridad. Bueno, aquí estaba por amanecer, apareció un lucero, John Wycliffe, en Inglaterra, hombre inteligentísimo. Hombre se dedicó su vida entera a estudiar la Biblia, su Biblia entera, y era un hombre súper respetado,
no conseguían argumento cómo fregarle la vida a él. Era el principal teólogo de la Universidad de Oxford. Criticó la riqueza exagerada de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era dueña de 2/3 de Inglaterra, de las tierras de Inglaterra, de toda la riqueza de Inglaterra. Entonces él criticó, entre otras cosas, a él se detuvo como un héroe nacional durante mucho tiempo, porque él, digamos que le devolvió la dignidad al rey, porque el Papa estaba por encima del rey. Entonces él, en su doctrina, en su enseñanza, decía: espérese un momentico, la religión tiene su lugar, y el rey, es decir, el mandatario político, el jefe del Estado, tiene su otra, está por encima de las cosas. Nuestro reino no es material, y él era parte de la Iglesia Católica. Él decía: nuestro reino no es material. Yo no entiendo por qué la Iglesia tiene que poseer 2/3 de la tierra de Inglaterra, cuando esto debería agarrar y aprovecharlo para dárselo a los pobres. Bueno, esto le ganó, por supuesto, la persecución encarnizada de la Iglesia Católica. No hayan que hacer con él, pero no podían, porque el Señor lo sacaba de los problemas de una manera pero sobrenatural. ¿Cómo será que en una oportunidad a él lo están juzgando, lo convocan a un juicio, pero él no pudo asistir porque le dio como una embolia? Y entonces lo juzgaron en ausencia de él, lo juzgaron y por supuesto lo condenaron. Y en medio del juicio hubo un terremoto raro en el juicio, y se asustaron la gente y salieron corriendo los que estaban en el tribunal. El Señor lo sacó de en medio de un juicio donde todos empezaron a empujarse, a insultarse uno con otro, y a él lo sacaron cuando ya estaba a punto de ser condenado. El Señor utilizó a Wycliffe para bendecir al pueblo inglés. Su mayor trabajo fue que tradujo las escrituras al inglés. Decían: no, porque la gente tiene que escuchar la Biblia en latín. Si nuestra lengua es inglés, el inglés, nosotros tenemos que escuchar la Biblia en inglés. Y tradujo la Biblia al inglés. Y bueno, murió trabajando por enseñar la Biblia a todo el pueblo. Él armó un grupo de gente. Ahora, 100 años antes de Lutero, una de las cosas que hizo Wycliffe fue que escribió muchos tratados, muchos estudios, y unos discípulos de él tomaron todos sus estudios y los copiaron antes de devolverse a su lugar de origen, que era Checoslovaquia, lo que era Checoslovaquia, que hoy es República Checa y Eslovaquia, a Bohemia, lo que era el reino de Bohemia. Ellos se iban para allá y copiaron todos los trabajos de Wycliffe y se los llevaron. Bueno, ahí vivía un sujeto, un hermano llamado Juan Hus, sacerdote católico, bohemio, influenciado por los escritos de Wycliffe. Comenzó a leer de Wycliffe y dijo: oye, esto es verdad. Y comenzó a predicar también dentro del pueblo la Biblia, sin cuentos ni supersticiones. Predicaba acerca de la necesidad de reformar la iglesia. No era destruir la iglesia, era reformar la iglesia. Y murió en la hoguera cantando himnos al Señor, condenado por la Iglesia Católica. ¿Qué le parece? Fue llamado a comparecer ante un tribunal donde estaba el cardenal fulano, el otro, armaron todo un tribunal para ser interpelado, y él inocentemente dijo: bueno, yo voy y defiendo lo que tengo que defender. Fue con un salvoconducto de un rey, de Segismundo. Fue con un salvoconducto, pero el rey después lo abandonó porque fue presionado por el clero. Ahora me pregunto, nosotros hoy aprovecharemos las ventajas de poseer la escritura. ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que está aprovechando la ventaja que no tiene la Biblia en latín? ¿O que la Biblia no está escondida como uno de los libros prohibidos? ¿Estamos aprovechando nosotros esta ventaja? ¿O la Biblia la tenemos tirada por ahí? ¿O ni siquiera tenemos Biblia? Porque nosotros preferimos gastar 300.000 bolívares en un par de zapatos, pero una Biblia está muy cara en 100.000.
así actuamos nosotros. Cuando hoy en día tenemos la Biblia en todos los lugares, hasta en la Biblia, hasta en el teléfono. Estamos aprovechando hoy la ventaja de poseer la Biblia. Hablamos acerca de la verdad de Dios sin importar las consecuencias. O usted se cuida muy bien, por ejemplo, no hablar cosas, ay, no vaya a ser que quede mal aquí con esta gente. Ay, no vaya a decir que se vayan a burlar de mí porque soy evangélico. Ay, no vaya a decir, no vaya a conocer con padre mío que yo me metí evangélico. O le hablamos a la gente tranquilamente porque sabemos en quién hemos creído. Esta gente sabía en quién no había creído. Esto no les importaba ser proscritos, pasar hambre y necesidad, ser sacados de su casa desconocidos por su familia. No les interesó eso. Ellos sabían a quién estaban siguiendo. ¿Seríamos capaces nosotros de defender nuestras convicciones cristianas en medio de las amenazas de muerte? ¿Será que si a nosotros nos persiguen y nos meten presos porque nos acusan de intolerantes? ¿Sabes que en muchas oportunidades nosotros nos acusan de intolerantes sin razón? Sin razón. Autoridades, gracias a Dios que en nuestro país, gloria al Señor, que todavía tenemos libertad de culto. No sabemos hasta cuándo, pero todavía la tenemos. Pero usted sabe que los cristianos, muchos son acusados de intolerantes y de locos y son perseguidos. Y muchas personas entre los cristianos dicen, yo no sabía que esto era así, y se devuelven para el mundo. Nosotros somos capaces de defender nuestras convicciones a riesgo de nuestra propia vida, a riesgo de perder nuestro trabajo. Creemos que Dios nos mandó a realizar un trabajo particular y que debemos dejar un legado, como dejaron estos hombres. O usted piensa que su vida está perdida en el evangelio. Que había sido yo metido evangélico, que había sido yo. ¿Será que pensamos así? O nosotros pensamos en que lo que estamos haciendo es bien importante, que cuando usted testifica a otras personas es algo de gran importancia para el cielo, aunque usted no lo reconozca. Mira, una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que entender es que la mayoría de los héroes cristianos que han existido, nosotros ni los conocemos. La humanidad ni los tiene registrados en ningún lado. Hay personas que tomaron toda su fortuna de millones y millones, y la invirtieron y se la regalaron a los pobres, compraron Biblia y enseñaron la palabra de Dios y se murieron en una montaña por ahí. Y ni siquiera nadie sabe que existían. ¿Será que nosotros creemos que lo que estamos haciendo va a impactar al país? ¿Va a impactar a nuestra familia? ¿A nuestros hijos? Que cuando usted agarra a su hijo y le enseña, dedica tiempo para enseñarle acerca de la Biblia, y no le está hablando acerca de Spider-Man en los cuenticos o de la Cenicienta, sino que le está hablando acerca de los héroes de la Biblia, ¿será que usted piensa que eso es importante? ¿Que usted va a dejar un legado allí? Mira, depende de todo, de las respuestas que nosotros le demos a esto. Depende de eso. Su vida tendrá sentido o no tendrá sentido dentro de la iglesia de Cristo. Si usted está dentro de la iglesia de Cristo pretendiendo que esto sea un club, está perdiendo el tiempo, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos que entender que estamos dentro de la iglesia de Jesucristo para causar un impacto en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro país. La gente tiene que ver que nosotros somos distintos, que nosotros podemos entregar inclusive nuestras comodidades por decirle al Señor, Señor, yo te quiero obedecer. Que nosotros no nos deslicemos como el mundo a obtener las cosas fáciles, las comodidades, entregando nuestra fe, relegándola a segundo plano, y después venimos los domingos a lavar nuestras conciencias. No, eso ocurre en la iglesia católica, la iglesia tradicional. Ahí ocurre, la gente va y hace desastre toda la semana y va el domingo para que le hagan confesarse. No, esto no es el cristianismo. El cristianismo verdadero necesita hoy en día una reforma. Nosotros necesitamos ser reformados, pero reformados primero nosotros, particularmente, personalmente. Yo necesito una reforma. Yo necesito deshacerme de los conceptos erróneos en mi vida. Yo necesito deshacerme de los pecados que están frenando mi crecimiento. Yo necesito verme
internamente y ver qué es lo que estoy haciendo yo, si en realidad yo estoy aprovechando mi tiempo para Cristo Jesús o si en verdad yo estoy aquí es para sentirme bien. Yo estoy ahí porque como toda la gente es chévere. No, hermano, yo sé que nosotros somos chéveres, pero usted viene para acá es para adorar a Cristo Jesús. Nosotros venimos para acá a invocar su nombre en nuestra vida. Venimos para acá porque queremos tomar un descanso de un día, de toda la semana y decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho conmigo. Y de aquí en adelante asumir todo lo que nos corresponda. Todo lo que nos corresponda a riesgo de lo que sea para glorificar el nombre del Señor en nuestra vida. ¿Sí?